Buenos días, amados hermanos, por esta tercera clase. El propósito de esta tercera clase es que podamos conocer un poco de la naturaleza del profeta de Israel en comparación con los profetas del Antiguo Oriente. Y en segundo lugar, el propósito también es el de que podamos conocer el tema fundamental del mensaje de los profetas. Porque hay un tema, digamos, un tema centro que transcurre en el mensaje de cada profeta. Y eso es un poco panorámicamente lo que queremos llevar a cabo en esta parte del curso, de la clase. Entonces voy a continuar, voy a compartir con ustedes el material de hoy. Y les voy aclarando un poquito en cuanto a mi clase. Vamos a dejar un espacio antes de que termine las 10 para 2 o 3 preguntas. Y luego, antes de que termine la segunda parte, también unas 2 o 3 preguntas, porque siempre hay bastantes preguntas. La semana pasada estaba viendo en el chat un montón de preguntas que no se ha podido resaltar, pero en esta vez quisiera unas 3 preguntas para cada bloque pequeño que vamos a tener al espacio, digamos, antes del cierre de las 10 de la mañana, para que podamos resolver algunas 2 o 3 preguntas, ¿ya? Muy bien. Y al final tenemos el quiz que ustedes van a responder. Son 2 preguntas cada semana que ponemos para que ustedes puedan responder o verdadero o falso. Y eso es bueno porque se va a contabilizar su asistencia a través de ella y también alguna certificación que ustedes quisieran extra, digamos, de parte de sociedades bíblicas. Bien, vamos a explicar desde la parte introductoria la clase de hoy. Pues, ustedes saben que los libros proféticos vienen a ser el tercer grupo de libros dentro de nuestro canon cristiano. Ustedes saben que nuestro canon cristiano se divide en 4 bloques, ¿no? El Pentateuco, los libros históricos, los libros proféticos y los poéticos. Bueno, en este tercer bloque vamos a mirar desde el punto de vista de la naturaleza y el ministerio de los profetas. Podríamos decir que se dividen en 2 grupos, ¿no? Están aquí los profetas preclásicos, son aquellos profetas que no aparecen contenidos con su nombre, ¿no? Se les conoce como los preclásicos, pero sí cumplieron funciones importantes en Israel. Algunos quizá habrían escrito, pero el tema es que no dejaron, digamos, un libro donde aparezca su nombre por escrito. Eso hay que aclarar en cuanto a los profetas preclásicos. Bueno, ¿quiénes son los profetas preclásicos? Bueno, desde María, ¿no? La hermana de Moisés, el canto de María, Éxodo 15. Bueno, en el periodo de los jueces podemos hablar de Débora, una profetisa, en el tiempo de Saúl, de Ido, ¿no? En el tiempo de David, Natán, en el tiempo de David, Salomón, también tenemos a Sadoc, a Emán, etcétera. Profetas en un sentido preclásicos porque no dejaron nada con su nombre, un libro escrito donde diga Sadoc o Emán o Ido o María, etcétera. Pero probablemente que han participado o han contribuido en escrito, seguramente que sí, o han reportado otros lo que ellos han dicho. Entonces, este es el grupo de profetas preclásicos, se les conoce así. A los clásicos básicamente se les conoce porque dejaron un escrito. Ahora, estos preclásicos, por lo general, y aquí hay unos avisos que a veces no me dejan leer el bloque, perdón. Estos profetas preclásicos tenían un ministerio casi enfocado en ser consejeros del rey. Casi su ministerio ha estado más conectado con la asesoría, ¿no? La consejería o la reprensión al rey. Estaban, digamos, muy directo conectados con el poder, digamos, con el poder político, si queremos hablar así. A diferencia de los profetas clásicos, ¿no? Los profetas clásicos, pues su ministerio se enfoca es consejero del rey, pero también tienen un ministerio, digamos, hacia las multitudes. Ellos no solo aparecen para reprender al rey, sino también para hablar al pueblo en general. Y eso se llama como profetas de multitudes, ¿no? Entonces estos profetas se llaman clásicos porque dejan un escrito.
documentan, ¿no? Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, ¿no? Abdías, Habacuc, todos esos nombres, pues se registran, la tradición misma la coloca como los que profetizaron, y su nombre están ahí. Por eso se llaman profetas clásicos, ¿ya? Luego, luego tenemos los profetas que legaron un escrito. Estamos hablando de los profetas clásicos. Bueno, a los profetas clásicos también se les conoce como profetas escritores o profetas canónicos. Ya, no lo pongo ahí, pero tomen nota, por favor. Los profetas clásicos o escritores o canónicos. O sea, cualquiera, si uno está leyendo un texto de los profetas y dice profetas canónicos, profetas escritores, se refiere a aquellos que dejaron un escrito. Y los que no dejaron escrito se llaman preclásicos, no canónicos, no escritores. Ese es el nombre que se le conoce típicamente. Ahora, los profetas en nuestras Biblias se dividen en profetas mayores, que son 5, y profetas menores. En verdad no deberían de ser 5, porque a Lamentaciones se contabiliza como profetas. En verdad Lamentaciones son escritos de Jeremías. Pero bueno, ahí está. Ahí es como conocemos 5. Profetas mayores, 5, y profetas menores. ¿Por qué es mayores? ¿No? Probablemente debido al extenso de su ministerio y sus escritos. Es probable, ¿no? Que la tradición lo haya puesto como profetas mayores. Y profetas menores a la inversa, ¿no? Tuvieron escritos cortos y ministerios no muy extensos, ¿ya? Entonces ahí tenemos básicamente los dos grupos de escritos, tanto los profetas mayores, que son 5, y los profetas menores, que son 12. Ahora, dentro de los profetas, bueno, cuando miramos el canon judío, nos vamos a dar cuenta que esos 12 libros de los profetas menores se convierten en realidad en un solo libro. Por eso es que en el canon judío tenemos menos libros, pero no significa menos contenido, porque se reduce esos 12 a un solo libro. Un libro tiene, digamos, una colección de 12 profetas. Eso es en el canon judío. En el canon cristiano se le ha dado valor a cada libro. Por ejemplo, Abdías es un libro de versículos, ni siquiera tiene capítulos. Sin embargo, es considerado como un libro. Y es así como ha distribuido el canon cristiano. Cuando miramos panorámicamente todo, ¿no es cierto? Vamos a darnos cuenta que los libros proféticos son narraciones proféticas. Esas narraciones proféticas se componen de prosa y verso. El verso, cuando hablamos de verso, hablamos del lenguaje figurado. Este último domina en el contenido de sus escritos. Es probable que haya más del 60% de escritos en verso, ¿ya? Y eso es lo importante y lo trascendente del mensaje de los profetas. En cada libro profético vamos a encontrar muchas formas figuradas, cómo Dios trata de tocar el corazón del pueblo, porque recuerden que la prosa tiene un efecto, digamos, que va básicamente a la parte de la información, a la parte, digamos, de lo mental, de lo conocimiento. En cambio, el verso es un poco más a las emociones, a los sentimientos. ¿Por qué? Porque es una forma adornada de decir, es una forma figurada, es como que uno va a buscar el significado detrás de esa palabra, no va a ir directamente a lo literal. Y esta es la característica, otra vez para mí, digamos, si queremos hablar así, un recurso mnemotécnico natural que ellos usaron como para no decir directamente en forma plana, sino hablar desde otra forma, usando figuras para decir lo mismo, pero que tiene un efecto diferente, ¿no? Por ejemplo, si yo leo, a ver, un momentito, yo voy a leer un texto que está en Isaías, capítulo 1. Si yo leo Isaías, capítulo 1, Isaías capítulo 1 dice, versículo 2. Bueno, 1 y 2. Visión que Isaías, hijo de Amós, tuvo acerca de Judá y de Jerusalén.
en los días de los reyes Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, los cuales reinaron en Judá. Increíble. Hay una precisión histórica. 4 reyes pasaron mientras él profetizó en Judá. Y es bastante preciso el profeta. Pero eso es una categoría de prosa, porque es una información histórica, es un contexto. Cuando vamos al versículo 2, ya no es prosa, es verso. Pero miren lo que dice. Así dice el Señor. Ustedes, los cielos, oigan, y tú, tierra, escucha. He criado hijos, los he visto crecer, pero ellos han pecado contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno conoce el pesebre de su amo, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene entendimiento. Esta es una forma para decir a la creación, a ustedes pongo como testigos de lo que voy a hablar en cuanto a mi relación con mi pueblo. ¿Qué les parece? Es como decir que Dios no tiene más testigos que su propia naturaleza, aquella que Él ha creado, y está pidiendo que sean jueces de lo que Él está haciendo con su pueblo. Es una manera increíble, figurada, un recurso de una imaginación increíble, que por eso el libro de Isaías es un libro de arte y de belleza de la antigüedad. Así que esta es la forma versada, lenguaje figurado, que usaron los profetas, y eso dice mucho de ellos, porque y dice mucho también de Dios, porque Dios usó a ellos, a estos hombres, para que llegaran al corazón del pueblo, para que llegaran al sentimiento del pueblo. Cuando uno se enamora, pues no es, digamos, si uno es bien sincero, no va a decir, nunca le va a decir a su esposa que eres bonita, pero no tan bonita como tal. No vas a decir. Tienes que decir, eres la mujer más hermosa del mundo. ¿No es cierto? Esa es una forma exagerada, pero esa es una forma poética de decirlo. Y eso tiene un impacto diferente que cuando eres demasiado realista y literalista, ¿no? Y esto es un punto importante, porque Dios quiere tocar el fondo del corazón, quiere llevarlos a ellos a pensar, a razonar, a realmente demostrar que Dios los ama y a su forma quiere llevar a que el pueblo entienda. Porque déjame decirles, hermanos, para mí, después de Salomón, en su primer gobierno, porque la segunda parte fue un desastre y por eso se dividió el reino, y acá podemos ver, porque David, como hemos visto, conforme al corazón de Dios, Salomón, la primera parte, y los demás reyes, en el reino del norte, todos malos, en el reino del sur, casi todos, solo tendríamos a Ezequías, a Josías, pero los demás, todos malos. ¿Y eso qué nos dice? Nos dice que, en verdad, ellos no cumplieron perfectamente su rol, tanto de poder político como de poder religioso, porque abandonaron la ley de Dios, la Torá, la sabiduría que hemos estudiado. Esa Torá no estaba en la mesa de ellos. Entonces, el profeta fue el hombre que se mantuvo firme, que no doblegó, que se mantuvo con gran resolución, con gran convicción, con un principio interiorizado en él, la ley, la Torá, que no tuvo ni siquiera temor de enfrentarse a los reyes, a ninguno. Y eso considero yo, si en verdad el poder político, que era el rey, el poder religioso, que era el sacerdote, y el poder divino, que era representado en el profeta, se hubiera desarrollado como se tenía que haber desarrollado, Israel hubiera trascendido, hubiera sido grande en la historia. Pero no fue así. Notamos a un profeta peleando contra la corriente, luchando, siendo perseguido, incluso a muerte. Esa es la historia que nos, digamos, deja el largo de la historia de la monarquía. Entonces, tenemos profetas en el reino del norte, como Oseas, Amós, Jonás. Jonás era del reino del norte, pero profetiza en Nínive, para Nínive, ¿no? Pero Oseas, Amós están en el reino del norte. Abdías, Joel, para Judá. Daniel, Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías y
Habacuc, bueno, aquí está doblemente Daniel, porque Daniel pertenece a este grupo, perdón, al grupo del exilio, ¿no? En el exilio están dos, Daniel y Ezequiel. Daniel fue llevado al exilio jovencito, entonces él no profetizó en Judá, sino profetizó en el exilio babilónico, Daniel y Ezequiel. Y después tenemos a tres profetas, digamos, posexílicos, Ageo, Zacarías, y acá termina con Malaquías. Ese es el grupo de profetas bíblicos que tenemos. O sea, no todos profetizaron en un tiempo, algunos antes del exilio, algunos en el exilio y tres en el periodo posexílico, aunque todos ellos, algunos de ellos, fueron a distintos destinatarios. Por ejemplo, Jonás fue llamado para profetizar en Nínive. Abdías fue llamado para hablar a los edomitas, ¿no? Y Nahum fue llamado la segunda vez para Nínive, digamos una profecía de juicio, porque, porque Jonás dio una profecía de arrepentimiento y se arrepintió en Nínive. Pero años después, Nahum fue levantado otra vez para ir hacia Nínive y esta vez con un mensaje de juicio. Bueno, entonces eso es un poco lo que tenemos ahí en la historia de los libros proféticos o de los profetas escritores o clásicos. Luego, vamos a hacer una breve diferenciación entre los profetas de Israel y los profetas del Antiguo Oriente. Porque ¿cuál es esa naturaleza de los profetas de Israel? Hay una diferencia. Uno no puede ponerle en el mismo bolsón. Y de hecho hay muchos que falsamente colocan a los profetas de Israel como más de lo mismo del Antiguo Oriente. Y no es así, no es verdad. En Israel, los profetas fueron llamados por Dios. En el antiguo cercano oriente venían de una dinastía. Era una especie de brujos y chamanes que existen hoy. Los chamanes y los brujos pues heredan a sus hijos todos sus secretos, porque ellos quieren guardar secretos. Es como un gran cocinero que no va a dar a cualquiera su receta. Exactamente igual sus tradiciones, digamos, de chamanería, de brujería, de hechicería, lo que sea, pues la heredan a sus hijos, digamos, como un nombre. Ya queda eso en la comunidad, en la familia. Y ahí está la gran diferencia, porque ellos son una dinastía. En cambio, en Israel no. En Israel Dios elegía de cualquier tribu para que llevara, digamos, este rol, cumpliera este ministerio profético. La primera gran diferencia. La segunda diferencia es que en Israel los profetas proclamaban el mensaje de Dios. Dios habló, Dios se comunicó con ellos y vamos a ver más adelante que esa comunión entre Dios y el profeta tiene dos momentos, ¿no? Tiene dos momentos y eso lo vamos a explayar un poco más adelante. Entonces, en Israel los profetas traían mensaje de Dios, la voluntad de Dios, comunicaban lo que Dios tenía que hacer, quería hacer. En los pueblos del Antiguo Oriente, pues proclamaban un mensaje en favor del rey. Normalmente la línea de los profetas en el Antiguo Oriente se llaman los sacerdotes, porque dentro de la escuela de sacerdotes ellos tienen grupos que cumplen un rol sacerdotal, pero un grupo de espiritistas o magos que también están dentro de la escuela de sacerdotes. O sea, dentro de los sacerdotes del Antiguo Oriente salen todas esas mezcla de cosas que hay. En Israel no. El sacerdocio es diferente y el ministerio profético es diferente. Son dos cuerdas separadas, dos ministerios. Algunos podrían ser sacerdotes y profetas, sí, pero no significa que es dos en uno, no. En cambio, en el Antiguo Oriente, marcadamente, digamos, a la línea de sacerdotes, dentro de ellas están aquellos que cumplen un rol de sacerdote como nosotros lo entendemos, pero que también están los espiritistas, los medium y todos aquellos que participan de digamos, de esa idea de los dioses, ¿no? De comunicar el mensaje de los dioses. Ellos proclamaban un mensaje en favor del rey. ¿Por qué? Porque había una vinculación básicamente de poder. Los religiosos del Antiguo Oriente vivían bien porque del rey eran portátiles del rey, y lo vamos a ver más abajo, que ellos comunicaban mensajes favorables al rey. Creían que Dios está controlando todo y está perfecto. Hay que seguir al rey porque el rey está desarrollando una política adecuada. Portátiles del rey. O sea, buscaban siempre hablar en favor del rey. En Israel no. Su mensaje fue por la justicia, siempre. Y esa justicia basada en la Torá. Cuando uno lee la Torá, hermanos, ahí hay una enseñanza increíble
de la justicia divina y de la vida en justicia. ¿Cómo tiene que ser este pueblo que ama a Dios y que viva en esa justicia? Resumida en el decálogo. Ama a Dios y a tu prójimo. Cuando amas a tu prójimo vas a buscar esa justicia, pero esa justicia no es mecánica, no es ni siquiera moralista, es una justicia que fluye del cambio de una persona que ha tenido un encuentro con Dios. Ese cambio te lleva a ser sensible a la ley de Dios, a cumplir sus mandamientos en la vida diaria, porque Jesús dijo en el Nuevo Testamento, hay dos grandes mandamientos. El primero, ama a Dios, y el segundo, ama a tu prójimo, que es un resumen, otra vez, de la Torá, de la vida en sabiduría. Entonces, dice Leon Wood, uno de los grandes teólogos, y otros más, que los profetas eran hombres apasionados del Pentateuco, de la Torá. Significa que eran hombres que interiorizaron en su vida las lecturas diarias de la Torá, y a raíz de eso fueron lo que fueron, porque su mensaje fue siempre el tema de la justicia. Mientras que en los del pueblo Antiguo Oriente simplemente su mensaje fue de propaganda política, como ya dije anteriormente, buscando las palabras que se adecuaban a lo que el rey quería escuchar. Y un ejemplo concreto la vamos a revisar más adelante, pero les voy diciendo que tenemos cuando Amós visita a Jerusalén, perdón, al reino del norte, a Israel, cuando va a Amós a predicar en Israel en contra del rey Jeroboam, sale en su defensa un sumo sacerdote. ¿Y sabe qué le dice? Le dice, ¿a qué has venido aquí? Aquí todo está perfecto, vete a tu tierra a profetizar. Le dice al profeta de Dios. Significa que no estaba, o sea, estaban en otra, no estaban vinculados espiritualmente ni el rey ni el sumo sacerdote con el espíritu que traía el profeta Amós, que era el espíritu mismo de Dios. Y si el espíritu mismo de Dios estaba en él, en el rey y en el sacerdote, obviamente tenía que haber una unidad, una armonía, pero no lo había, porque justamente estos dos estaban fuera de la ley de Dios, habían abandonado la ley de Dios y como consecuencia de ella creían que todo estaba perfecto, estaban lejos de Dios y no conectaban con el mensaje del profeta. La otra cosa que yo puedo ver en Israel es que vivían en temor y santidad de Dios. Era una vida de temor y santidad, es decir, una vida dedicada a Dios, una vida lejos de la vida de pecado, de la vida de esa inmoralidad desenfrenada, que sí era parte de la práctica del Antiguo Oriente. Tenían una vida de lujurias y desenfreno moral. Cuando uno estudia los profetas de Baal, por ejemplo, tenían templos de adoración a todos los dioses, a la diosa Baal, Acera, pero practicaban todo tipo de desenfreno moral, al punto que decían que habían sacerdotisas que practicaban todo tipo de orgías sexuales en Canaán, digamos los profetas, los sacerdotes de Baal, pensando que así van a estimular a los dioses, Baal y Acera, a que ellos tengan relaciones y venga lluvia para la zona. O sea, tanto habían conectado así que habían creado, digamos, lugares de prácticas sexuales de parte de las sacerdotisas y sacerdotes de Baal. Ese era el nivel que se relacionó siempre, siempre en las prácticas del Antiguo Oriente. Estos chamanes y brujos y hechiceros estaban conectados con ese tema de vida, esa forma de vida, mientras que en Israel no. El temor y la santidad de Dios era parte de la relación de la vida delante de Dios, que eso lo podemos ver en todos los profetas. Obviamente, y eran monoteístas, ¿no? El Dios único, al Dios único, mientras que los demás eran politeístas porque habían jerarquía de dioses, ¿no? Dioses que adquirían en transacciones comerciales, que venían culturas nuevas, habían intercambio de lenguaje, de comercio y de culturas religiosas, eran propios del mundo del Antiguo Oriente, los dioses, el politeísmo. Israel era el único pueblo que siempre se aisló en ese sentido con esos principios que estamos viendo en el lado izquierdo. O sea, hay una gran diferencia. Israel no es más de lo mismo. Ese es un punto importante que hay que decir, sino que cuando uno sigue un método histórico crítico, va a pensar que la suma de todo lo que hay en los pueblos hay que interpretarlo a Israel, que es parte de lo mismo. No es así. No es cuantitativo, es cualitativo. Hay una diferencia sustancial entre lo que es Israel y lo que son los otros pueblos. O sea, por eso Israel no es un pueblo más del Antiguo Oriente. Es un pueblo donde Dios se reveló y Dios hizo una cultura con ellos
la Torá, y a través de la Torá Dios evaluó la vida del pueblo a lo largo del tiempo. Y eso hemos visto la semana pasada. La Torá ha sido el documento base en toda la historia de Israel. Y también en el mensaje de los profetas, hoy estamos viendo que la Torá es el documento fundamental en la vida de sus ministerios. Bien, entonces vamos a seguir viendo el siguiente punto. Entonces aquí podemos ver lo siguiente. Dios hará, la Torá, Dios hará que surja en medio de ti profeta como yo. Deuteronomio 18:15, yo diría que es un texto base, un documento formal donde aparece la palabra Nabí, ¿no? Nabí, Nabí que significa profeta. Dios hará que surja en medio de ti profeta como yo, a él deberán escuchar. Entonces, lo que nos indica también es que Moisés es el primer profeta de Dios, porque se comunica con Dios, trae el mensaje de Dios y el pueblo le pide en Sinaí, por favor ya habla con Dios y ya nosotros esperemos un resultado por medio de ti, pero ya no nos expongas a Dios. Tenía miedo el pueblo. Entonces delegan que Moisés hiciera ese trabajo y Moisés es profeta de Dios, el primer profeta, ¿no? Muy reconocido por el judaísmo hasta hoy. Moisés es un brillante hombre, modelo para ellos. En el tiempo de Jesús mismo, cuando los fariseos y sacerdotes refutaron a Jesús, siempre ponían a Moisés como un garante. Y por eso Jesús mismo usa a Moisés para decir, Moisés no dijo eso, y trata de aclarar, por ejemplo, cuando Jesús habla sobre la ley del Corbán. Entonces, la Torá ha sido el documento base para el pensamiento de los profetas también. Cuando dice en Deuteronomio, que es la parte de la Torá, Dios hará que surja en medio de ti profeta como yo, a él deberán escuchar, pues está diciendo, esto se llama en teología, esto se llama profecía proléptica, ¿no? Una profecía proléptica es una profecía que tiene un cumplimiento muy pronto, pero hay un cumplimiento mayor. O sea, quiere decir que tiene, si queremos llamarlo así, un cumplimiento medio y un cumplimiento pleno. A eso se llama también en latín sensus plenior, ¿no? Sensus plenior, ¿por qué? Porque es un cumplimiento, vendrá un cumplimiento mayor. Y ese cumplimiento mayor se cumple en Jesús. Y lo explica ampliamente Hebreos, ¿no? Jesús es superior a los profetas, a la ley, superior a los sumos sacerdotes, etcétera, incluso superior al animal, ¿no? Al sacrificio de un animal. Y eso va desarrollándose en la explicación que hace el gran teólogo del libro de Hebreos, de la carta a los Hebreos. Bien, y nosotros en Josué 1:8 ya habíamos visto la semana pasada, claramente dice, procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley, medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo y todo te saldrá bien. Josué 1:8 entonces prácticamente viene a ser un documento base porque así lo entendieron los profetas. Y cada profeta, yo creo, en el fondo, su lectura preferida era la Torá. Además, no había otro texto que la Torá, porque recuerden que la Torá ha sido terminado de manera artesanal por Moisés, y obviamente cuando empezó esta historia de los profetas, tenían el documento fluyendo ahí, y era el documento más querido y más leído por ellos. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Jeremías 6:16. Dice el texto, deténganse en los caminos y pregunten por los senderos de otros tiempos. Miren bien cuál es el buen camino y vayan por él. Así hallarán ustedes el descanso necesario. Lo que está tratando de decir acá Jeremías, recuerden que Jeremías escribe antes del exilio y casi un tiempito en el exilio, porque él manda una carta a los exiliados, Jeremías 29. Manda una carta a aquellos que estaban en el exilio para que lean el documento. Así que Jeremías es un poquito antes de ser llevado al exilio, él escapa a Egipto y en ese tiempo viene Nabucodonosor y toma Judá y se lo lleva al exilio y Dios libra a Jeremías de eso. Jeremías siempre ha sido perseguido,
ha sido perseguido, pero no lo, digamos, siempre ha sido maltratado, perseguido por los reyes porque no querían el mensaje que Jeremías traía. Por lo tanto, eso nos muestra el texto bíblico. Y lo que está diciendo Jeremías a ese pueblo que ya está en el exilio, les está diciendo, deténganse, pregunten por los senderos de otros tiempos. Está diciendo, pregunten por el camino, pregunten por la Torá. Miren cuál es el camino, el buen camino, y vayan por él. El camino de la Torá, el camino de la ley de Dios. Revisen, vuelvan a la ley de Dios. El mensaje de él es vuelvan a la ley de Dios. Así hallarán ustedes el descanso necesario. Luego tenemos en Isaías 1:10. Dice el texto, lo que el Señor espera de ti, hacer justicia, Isaías 1:10, príncipe de Sodoma. Oigan la palabra del Señor, pueblo de Gomorra. Escuchen la enseñanza de nuestro Dios. Está hablando tanto a los líderes como al pueblo. Aquí otra vez usa el profeta Isaías un recurso poético. Príncipes de Sodoma. Ya no existe Sodoma. Oigan la palabra del Señor, pueblo de Gomorra. Ya no existe Gomorra. Escuchen la enseñanza de nuestro Dios. ¿Qué cosa tienen que escuchar? La ley de Dios. Vuelvan a la ley de Dios. Está hablando a Judá. Entonces a Judá le está diciendo Isaías, ustedes son Sodoma y Gomorra. ¿Y qué eran Sodoma y Gomorra en el pasado? Eran pueblos inmorales. Le está diciendo pueblo inmoral. Es una manera de decir. Esto se llama metonimia, ¿no? Usa el efecto por la causa o la causa por el efecto. Está tratando de decir, ustedes son Sodoma, igual que Sodoma. Escuchen ustedes, un pueblo inmoral. En el capítulo 1, en los versículos anteriores, ya había dicho, desde la cabeza hasta los pies está totalmente podrido. Y ahora va a usar esta reprensión para decirles, vuelvan a la ley de Dios, oigan la palabra del Señor, escuchen la enseñanza de nuestro Dios. Y luego Miqueas también, 6:8, lo que el Señor espera de ti, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miren, o sea, si nosotros revisamos lo que está diciendo Isaías en el 1:10, el contexto inmediato, ¿saben cuál es? Que los mismos sacerdotes avalaban las injusticias sociales. Porque ahí dice, continuado a ese versículo 10 de Isaías, dice, yo estoy cansado de que me ofrezcan los mejores becerros. Me ofrecen lo mejor, un animal perfecto. O sea, lo que necesito sí me están dando eso. Pero ¿de qué me sirve? Cuando en el corazón de ellos estaba fuera, la justicia no se hacía entre su prójimo. ¿De qué me sirve que tú me presentes un cordero perfecto si tú en tus actos no haces justicia? Del capítulo 1, del 10 hasta el 17, todo ese bloque. O sea, ¿eran religiosos? Sí. ¿Cumplían las normas religiosas? Sí. ¿Hacían todo religiosamente bueno? Sí. Pero ¿de qué sirve la religiosidad si en la vida práctica lo que haces no coincide con lo que estás ofreciendo? Esa es la condena. La condena no solo es al sacerdote, no solo es al rey, es al pueblo también que se ha coludido. Y el profeta está molesto porque al abandonar la ley de Dios, abandonas cualquier práctica adecuada, correcta, de armonía. Y si uno revisa Isaías capítulo 5, el canto de la viña, eso es para mí el corazón de todo el mensaje de Isaías, porque uno revisa en el canto de la viña, se da cuenta que en ese canto Dios está decepcionado y como que coloca al profeta Isaías para ser el que va a hablar por él. Y como que él está escondido y el profeta dice, el hombre, el amado, tenía una viña y va a describir de qué manera él se sacrificó, la tecnología que usó, las mejores semillas que usó, el campo, cómo lo limpió, cuánto gasto hizo. Todo eso está en la imaginación profética. Y cuando uno lee se va a dar cuenta de
tanta inversión tecnológica, de materia prima, todo eso estaba presente, pero al final no dio lo que tenía que dar. Y dice Isaías, ¿qué más se hubiera hecho por mi viña que no lo hubiera hecho yo? Juzguen entre mi viña y yo. Otra vez ahora pone a la audiencia como jueces. Evalúen si lo que yo hice estaba mal o lo que ellos hicieron estaba mal. Recuerden ustedes en el capítulo 1, cuando vimos el versículo 2, oíd cielos, escucha tu tierra, está diciendo otra vez, juzguen los cielos lo que pasa con mi relación con mi pueblo. Y ahora también igual, coloca la viña y dice, juzguen ustedes de lo que está pasando con esa viña. ¿Tenía que haber sido así o no? Y en el versículo 7 va a explicar, digamos, va a hacer la hermenéutica, va a hacer la explicación, el significado. Y va a decir que su pueblo es ese pueblo, que él le dio todo y su pueblo, entre ellos, hay violencia, hay muerte, hay injusticias. No debería de ser así cuando él les dio amor, justicia, gracia, todas sus bondades. Y es una explicación muy interesante lo que hace el texto y el Señor muestra ahí una decepción, ¿no? De un pueblo que no le ha correspondido. Y esto es algo que vale la pena también revisar. Así que hay una imaginación increíble, pero es producto de que ellos tenían que haber leído la ley de Dios. En Miqueas, como habíamos visto, igual, este profeta sabe perfectamente cuál es el camino correcto de la vida, de la justicia, de la armonía en la sociedad. Hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante tu Dios. Él coloca a la inversa el sentido, porque tendría que ser primero humillarse ante tu Dios, amar la misericordia y luego hacer justicia. El camino sería a la inversa, pero esta es una forma poética que normalmente usan como recurso mnemotécnico, usando desde lo más sencillo hasta lo más complejo, como para resaltar en realidad ese último, porque el inicio sería esto, humillarse ante tu Dios, amar la misericordia y hacer justicia. Y es lo que dice Jesús, amar a Dios y amar al prójimo. O lo que dice el Pentateuco, perdón, lo que dice el Decálogo, las 4 leyes de amor a Dios y las 6 de amor al prójimo, ¿no? Entonces, tenemos en las palabras de Jeremías, de Isaías, de Miqueas, palabras que fluyen, pues, el que la ley de Dios va a despertar en verdad un corazón de amor, de armonía, de paz social, ¿no? Debe gestar esa paz, esa armonía entre su pueblo y a través de su pueblo a las otras naciones. Y dice Oseas también, mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Pues entonces aquí no es que Oseas está diciendo, y ahí más abajo dice, te olvidaste de la ley de tu Dios. No es que le faltó conocimiento, sino fueron indiferentes al conocimiento de Dios. Eso también es faltar conocimiento. O sea, ser indiferentes a la ley de Dios, eso también es faltar conocimiento entre los hebreos. O sea, es como decir que no hay más ignorante aquel que sabe de leer y no lo practica, ¿no? Y es similar, porque acá la idea no es que no tenían el conocimiento, no sabían, no, sí había el conocimiento, pero había indiferencia al conocimiento de la ley de Dios. Y eso es el resultado de una vida así, ¿no? Por eso yo creo, el mensaje central de los profetas era, vuelvan a la ley de Dios, vuelvan a la ley de Dios. Porque miren, la ley de Dios es un documento donde hay tantas leyes, pero en medio de esas leyes hay unas maneras de cómo debemos conducirnos. Por ejemplo, el Shabbat. El Shabbat era una ley que desarrollaba en nosotros una ética social, porque hacías descansar a tu esclavo el día sábado, juntos adoraban a Dios, tus animales descansaban, y ese Shabbat implica varias cosas. En Levítico 19 hay una explicación detallada, Levítico sobre todo, una explicación detallada de estas leyes, que eran leyes de acciones sociales, básicamente de ética social, donde desarrollabas, digamos, el ejercicio práctico de
de empezar a ser más humano. Una sociedad de hoy necesita humanizarse. Paradójicamente, somos humanos, pero necesitamos humanizarnos. Por eso muchos decían, los animales son más humanos que los humanos. Porque, bueno, como decía Aristóteles, los animales nacen en estado perfecto. Quiere decir que lo que ellos hacen es por naturaleza lo que deben hacer. Pero los humanos no, nacen en estado imperfecto. Eso quiere decir que los humanos tienen que ser educados. Bueno, la filosofía es el camino de alcanzar las virtudes. Entonces, los humanos nacen imperfectos, necesitan perfeccionarse. Y ese camino de la perfección es acumular virtudes, ¿no? Y al final el político, dice él, debe ser virtuoso para desarrollar esa virtud de él proyectado en el pueblo. Por lo tanto, la felicidad de él va a ser la felicidad de los demás. Entonces, aún el humanismo, con todo su esfuerzo, está buscando eso. Pero la Biblia ya lo enseña. Y los profetas lo tenían claro, hermanos. Por eso es que los profetas, cuando miraban a los reyes ser malos políticos, no les interesaba la ley de Dios. Buscaban acomodar sus intereses a alianzas con otros pueblos paganos, que ellos introducían religiones y prácticas paganas y les decían que esa ley de Dios, guárdalo en tu casillero y déjalo guardadito, no importa que se polve, pero quiero que practiques las leyes que nosotros hacemos. Así es como ellos vivieron eso, alejados de Dios, tenían un corazón casi de salvajes, porque eso es lo que podemos ver en el mensaje de los profetas, trataban mal a todos, bueno, como podemos ver en nuestros países. Podemos ver mucha actitud inhumana. En el Perú se ha visto tantas cosas que en plena pandemia, por ejemplo, la gente no ha tenido compasión, las autoridades, o sea, se calcula de robos y tantas cosas que están en la palestra actualmente, y eso es una realidad del humano, está fuera de lugar, no es el camino, no es el punto correcto desde el punto de vista de un humano, pero eso es una realidad del pecado. Por eso Dios dice, la ley tiene que ser la norma, y el profeta le dice al rey, escucha eso. No por nada le dice, miren, en Deuteronomio 17:10 al 20, si ustedes leen, yo voy a leer y ahí con eso voy a invitarles a ustedes a las preguntas. Deuteronomio 17:10 dice el texto. En el corazón de Dios sí estaba la monarquía. 17:10. Miren, versículo 19. ¿Qué debe hacer el rey? Cuando alguien asuma ser rey, dice el 19:20, tendrá a la mano la ley de Dios. Perdón, desde el 18. Una vez que haya ocupado el trono de su reino, escribirá en un libro una copia de esta ley para sí mismo, semejante al original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y la tendrá a la mano y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, el rey que es colocado en Israel, y para que cumpla todas las palabras de esta ley y en estos estatutos y los ponga por obra. El 20. Así su corazón no se colocará por encima de sus hermanos. O sea, no se servirá del pueblo. Al contrario, él servirá al pueblo. Ni se apartará ni a diestra ni a siniestra del mandamiento del Señor, a fin de que tanto él como sus hijos prolonguen los días de su reino en medio de Israel. El mandato del Señor. Por eso cuando el rey no hacía esto, cuando el profeta, el sacerdote se coludía con el rey, el profeta decía, no, no, ahí estaba la sentencia del profeta de Dios. Bien, así que la labor de los profetas ha sido muy duro, muy duro. Y el mensaje de los profetas nos dice claramente cómo enfrentaron y no lo pasaron bien. O sea, no lo pasaron bien, lo pasaron mal y vivían una vida austera, no tenían un sueldo fijo. Los sacerdotes sí, eran como los de hoy, los de planilla, ¿no? Tenían vacaciones pagadas, tenían todos los seguros, porque los levitas tenían el 10%, ellos tenían fijo, o sea, no se preocupaban, nacían un hijo y ya sabía lo que va a hacer. El profeta no sabían a quién iba a llamar Dios y qué iban a hacer. Y no sabían de dónde iban a comer. Dios los alimentaba. Era una cosa espectacular. La vida de los profetas era una vida austera. Bien, voy a dejar un espacio para algunas 2, 3 preguntas y luego continuamos. ¿Está bien? Luego continuamos, hermanos. ¿Alguien puede levantar la mano? Unas 2 o 3 para
para hacer un poco comentario entre ustedes, con ustedes también. ¿Hay preguntas sobre lo que estamos viendo hasta ahora? No hay. Buenas. Sí. Buenos días, Hermano profesor. Moisés. Sí, gracias. Por ejemplo, usted había mencionado en la parte de los profetas que, digamos, no se heredaba, que cada uno se entrenaba. Pero, por ejemplo, cuando se leen en Amós, en 7:14 dice, yo no soy profeta, ni tampoco hijo de profeta. ¿Por qué mencionan ni hijo de profeta? Ya, lo que pasa es que normalmente en los pueblos del Antiguo Oriente venían de una dinastía. Y normalmente incluso en Israel estaban incrustados los profetas falsos. Y esos profetas falsos casi venían como dinastía. Por ejemplo, vamos a ver en Jeremías 29, cuando Jeremías escribe la carta a los exiliados, dice, entre ustedes tienen a los profetas falsos, no lo escuchen a ellos. O sea, sí existía dentro del poder profetas falsos que prácticamente seguían la forma dinástica de los pueblos del Antiguo Oriente. Entonces, lo que está aclarando aquí, en verdad no está diciendo hijo de profetas, sino al gremio de los profetas, ¿no? Literalmente en el hebreo no está diciendo hijo de profetas, sino al gremio, al grupo, porque los profetas también eran un círculo, ¿no? de hombres y temerosos de Dios. Pero en todo caso, lo que podemos ver está diciendo claramente que yo no vengo de una dinastía, ni vengo que alguien humanamente me haya llamado, sino yo vengo de parte de Dios, ¿no? Eso es lo que trata de decir. Otra pregunta, hermana Giselina. ¿Puede liberar su micro, hermana? ¿Puede liberar su micro, hermanita? No la escuchamos. No se escucha. Hola, Hermana Esther. sí, bendición. Tenía una duda, justamente tratando el tema de lo de la dinastía. Actualmente se ve mucho en las distintas denominaciones el tema de los pastorados y que en cierto modo sí ha cogido esa tonalidad tipo dinastía, que el pastorado va de abuelo, padre, hijo, sobre todo en instituciones grandes. Y usted ve toda una familia pastoral que ahora se utiliza el término. ¿Es correcto o hasta qué punto es bíblicamente o tal vez se ajusta al modelo de los profetas que estamos viendo o simplemente es algo de nuestra cultura? Bueno, buena pregunta. Lo que pasa es que la categoría de la elección de un profeta no podemos comparar a la manera como se elige el pastor en la iglesia. Son dos cosas diferentes. Recuerde que la Biblia tiene digamos, hay un llamamiento especial, sobrenatural, que no debe vincularse. Debemos sacar, sí, los principios, ¿no? ¿Por qué los hijos a veces son pastores? Porque a veces aprenden bastante de los padres y aprenden a vivir una vida pastoral, aprenden eso es todo lo que han aprendido viendo a sus padres. Bueno, los buenos hijos, porque también hay iglesias, hay pastores que no tienen malos hijos, ¿no? Tampoco ahí sí sería cuestionable que un mal hijo por ser hijo de pastor sea pastor. Eso ya creo que los miembros se la saben. Pero el tema es que buenos hijos aprenden a ser una vida de pastor y de repente son educados en esta forma de vida, ¿por qué no seguir sirviendo al Señor si la congregación los refrenda, ¿no? O sea, no hay problema en ese sentido, porque estamos viendo, digamos, si el pastor es bueno, ha dejado huellas entre sus miembros y obviamente entre sus hijos, claro, ¿por qué no asumir? Y la congregación por naturaleza la va a aceptar. Eso también es una muestra de lo que Dios quiere. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con pastores que tienen hijos y porque tienen hijos tienen que ser pastores y casi como los obligan y la congregación no está de acuerdo. Esa es una mala señal de que no está bien, ¿no? Y eso lo tienen que interpretar los líderes, los pastores mismos, ¿no? Tienen que saber interpretar a la gente, que es muy importante eso. Porque la iglesia no es, digamos, no es una dinastía, no debe ser. Pero si hay, los hijos son brillantes pastores y líderes, o sea, han dado testimonio fehaciente, ¿por qué no seguir en esa tarea? Recuerden que
la salvación es personal como la vida misma del ministerio. Lo que pasa con unos no pasa exactamente igual con otros, ¿no? Tenemos a un Pedro que se ha sorprendido porque Jesús le dijo, que tú sígueme, a ti no, ¿por qué tienes que ver a Juan, no? Cuando le dijo, ¿y qué de él? Jesús le dijo, no, tú sígueme a mí, punto. Entonces Dios a veces hace de manera personal con cada quien. No es una regla, pero digo, si hay un hijo de pastor excelente que sigue los pasos de un buen pastorado, yo creo que la congregación mismo va a aceptar. Eso sería mi respuesta, hermano. Bien, ¿hay más preguntas para continuar? Buenos días. Sí, hermano, buenos días. Buenos días, Armando. profesor Hinojosa. Hola, Armando Sí. Caicedo. Hola, Una hermano. pregunta. Escucho que Moisés, el primer profeta de Dios, pero mi pregunta se refiere, claro, hay profetas preclásicos que no tienen escritos, ¿no es cierto? Sí. Pero hay gente o profetas, digamos, antediluvianos, ¿no? Adán pues no se llama como profeta, pero sí a Noé, que es el iniciador, digamos, del mundo nuevo, ¿no es cierto? Por hablarlo de manera clara. Y en el Corán también a Noé se le llama también profeta, ¿no es cierto? Mi pregunta es, en el cristianismo o en la Biblia, a Noé, que también lo nombra, pues, el Nuevo Testamento en Hebreos 11:7, y Jesús también nombra a Noé. ¿Se puede considerar a Noé profeta o solamente los profetas hay que ligarlos con la Torá, con el escrito? ¿Podemos decir a Noé profeta? Sí, buena Porque pregunta. oigo que Moisés es el primer profeta. Sí, sí. Buena pregunta, hermano Armando. Mira, hay que entender que en la Biblia hay dos aspectos del rol que uno cumple. El aspecto de la función y el aspecto del oficio. Vamos a ver más adelante entre los profetas, ¿no? El pastor se va de viaje por un año y ponen a alguien que cumpla la función pastoral, pero no es pastor, ¿no? O alguien hace la función pastoral, pero no es pastor. La gente sabe que no es porque él es más profesor y no es pastor, lo reconocen, pero está cumpliendo una función. Entonces, yo considero que Adán mismo es profeta. ¿Por qué? Porque habla con Dios y recibe información de Dios y lo que le dice Dios comunica a sus hijos y sus hijos reciben la instrucción. Por ejemplo, el caso de Adán, cuando Adán y Eva están ahí en el huerto, ya cuando son expulsados, Dios mata a un animal y les da túnicas de pieles. O sea, no está registrado, pero tiene lógica y hay un seguimiento natural que ellos, como Dios es un comunicador de primer nivel, porque Dios se comunica, no hay nada que Él no pueda comunicar y después pueda exigir. Dios comunica y en base a esa comunicación exige. Entonces yo creo que tenía toda la información Adán y Eva suficiente como para informar a sus hijos de que a partir de ahora la comunión con Dios tiene que ver con sangre y sacrificio de animal. No quiso aceptar Caín porque su corazón era un corazón, siempre hay esos hijos, ¿no? Que no aceptan al papá para nada, ¿no? Pero eso es lo que pasó con él. Entonces, se sabía la información y prueba de eso es que más adelante tenemos a un Noé o un Enoc caminando con Dios. Set también, dice, todos empezaron a invocar el nombre de Dios. Noé lo primero que hace es sacrifica un animal saliendo del arca. O sea, lo que entendemos es que la tradición oral se ha ido comunicando esa enseñanza. Entonces, en un sentido, sí es profeta también Adán, es profeta también Set, es profeta también Enoc y es profeta también Noé, porque hablan con Dios, reciben comunicación. En el caso de Noé, preciso, porque Dios le comunica a él, ¿no? Y Enoc también caminó con Dios, pero, o sea, no puedo caminar mudo, habría tenido una conversación con él, no está detallado, ¿no? Adán también. Entonces, sí cumplen una función profética, pero por algo el Pentateuco dice que profeta como yo, y a partir de aquí surge esa palabra técnicamente hablando, ¿no? No con eso estoy limitando, hermano, sino que técnicamente aparece Naví en Deuteronomio 18. En ese sentido. Bien, entonces vamos a continuar y luego ya vamos a ir
Cerrando. Qué pena que la hermana Giselina no ha podido comunicarse porque no la hemos escuchado a ella. Parece que su micro está mal, pero bueno, vamos a continuar con los siguientes puntos del tema que nos corresponde. Bien, entonces, tenemos aquí, pues, ahora voy a explicar algo que quisiera que entiendan. Hay dos momentos en la experiencia del profeta de Israel. Dos momentos, ¿ya? El momento del Roe, ¿ya? El momento del Naví. ¿Qué es esto? Son dos momentos. O sea, la experiencia profética tiene que ver con dos momentos, porque el primer momento, ¿qué es? Es cuando Dios le habla. ¿Y cuál es el segundo momento? Es cuando el profeta comunica al pueblo, ¿no es cierto? Hay dos momentos. A veces podría darse de manera sincrónica. Dios se comunica y puede estar hablando al pueblo directamente, pero no siempre. Por lo general, hay dos momentos claros. El momento del Roe y el momento del Naví. Ahora, ¿todo eso es Naví? Sí, todo es Naví. Pero hay un submomento, si queremos hablar así. El momento del Roe y el momento del Naví. ¿Qué es el Roe? Significa mirada penetrante. Es el momento preciso de la revelación de Dios al hombre. Es aquel momento donde Dios se aparece, puede ser en la madrugada, en la noche, o en el campo, o a través de una visión, a través de un sueño. Dios se revela al profeta, ¿no? Y el profeta interioriza, escucha todo el mensaje, y luego amanece, escribe, o en la noche de repente escribe, pero en la mañana se despierta, escribe, tal vez mejora lo que está escribiendo, porque siempre uno puede mejorar lo que escribe, su redacción, y eso lo desarrolla y se lo comunica al rey o al pueblo. Eso que se le comunica al rey y al pueblo, eso se llama Naví. ¿Y Roe qué es? Es el momento en el que Dios te comunica, se comunica con el profeta. El profeta asimila el mensaje de Dios, está en una conversación con Dios. Ese es el Roe, ¿no? Porque Roe significa mirada penetrante, ¿ya? Mirada penetrante, o sea, una mirada que trasciende, que estás en un espacio tan especial, ¿no? Y por eso, aquí tienen ustedes el YouTube, si quieren verlo ustedes en otro momento. Yo quiero mostraros ahora en video este pequeño que está aquí, link, para que ustedes lo puedan ver tranquilos. Ahí está en el PPT, pues está ahí. Pero si ustedes entran a YouTube y dicen el Valle de los Huesos Secos, el caso de Eliseo, ahí va a salir inmediatamente. Pero yo quiero mostrarles esto para que ustedes vean un momento el ejemplo del video y luego podamos comentar. A ver. A ver, aquí está esto. Esto, ok, ya. Y es más, lo puso en razón para que él entendiera que es un rey bajo la soberanía de Dios. Y por eso tiene la segunda actitud. Porque la segunda actitud, ¿qué hace él? Dice, se desnudó, ¿no? Y estuvo todo aquel día desnudo y tirado. La palabra desnudo, en la palabra hebrea, tiene dos acepciones, ¿ya? La acepción desnudo es la que nosotros conocemos hoy en Occidente, pero en el texto hebreo, perdón, en el texto hebreo, la palabra desnudo tiene la segunda acepción, es la de la ropa de un pobre. O sea, la palabra desnudo no solo es desnudo total, es también con la ropa de un pobre, es decir, con la última capa que le quedaba al hebreo. Y aquí lo que notamos en la actitud de Saúl es que él como rey tenía toda una indumentaria especial y todo eso él se quitó y se quedó con la ropa última y se tiró en señal de que se estaba sometiendo al Dios, al Señor soberano. Él era rey, pero él
había entrado en sí, había entrado en conciencia. Dios colocó esa mente adecuada como debería de ser de un rey y él se humilló, se inclinó delante de Dios con la ropa última que llevaba, probablemente como una especie de bata que tenían en los hebreos. Entonces, no es que estuvo desnudo, porque algunos malinterpretadores dicen que estuvo desnudo y a veces estuvo en trance extático. No, no es así. Estuvo en su razón y estuvo con la ropa, digamos, del pobre, que normalmente se podía ver en la ropa de un pobre en Israel, ¿no? Digamos, es la última ropita que le quedaba, no tenía más alhajas que solamente una ropa básica. Esa era la ropa de un pobre. Eso también se llama desnudo en la palabra hebrea. Así que ese desnudo se puede refrendar con Isaías capítulo 20, del 1 al 3, cuando Isaías anduvo desnudo durante 3 años. No anduvo desnudo totalmente, no. Anduvo desnudo con la ropa de un pobre para demostrar que siendo de la aristocracia, renunciaba a todos esos privilegios para ser un profeta de Dios. Eso es lo que podemos ver en el texto de Isaías capítulo 20, versículo 1 al 3. Bueno, el otro pasaje para hablar sobre Roe. En este caso ya hemos dicho que Saúl tiene que ver con el Roe porque en ese encuentro con Dios, simplemente él no pierde su razón, al contrario, una razón correcta se pone ahí, Dios controla sus malas intenciones, ¿no? Y esa es la manifestación en el encuentro con Dios. En el caso de Isaías capítulo 6, es la visión de Isaías. En Isaías capítulo 6, nosotros nos damos cuenta que Isaías en esa visión tampoco pierde la razón. O sea, es consciente de lo que pasa y prueba de ello es que al ver el trono majestuoso, ese es el llamamiento de Isaías, al ver el trono majestuoso, ¿no? Podemos notar que Isaías, pues, está preocupado porque él cree que ha visto, digamos, el rostro de Dios, ¿no? En el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su manto cubría el templo. 2 serafines permanecían por encima de él, y cada uno de ellos tenía 6 alas, y con 2 cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Uno de ellos clamaba al otro y le decía: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, cuando mira las cosas espectaculares, primero mira un trono sublime, un trono que no se puede ver como el trono de Usías, porque recuerden que seguramente Isaías ha estado constantemente visitando a su primo Usías, porque Usías fue el último rey que murió, un rey exitoso. No es el último rey, podría ser el primer rey, perdón, el primer rey antes, digamos, momentos antes de su llamado. Murió Usías, un rey espectacular, que probablemente él ha estado acompañándolo a él, habría estado asesorando a él, qué sé yo, pero habría conocido de cerca el trono de Usías. Y lo que se aparece en la imagen es algo espectacular que él mismo no puede describir, simplemente habla de la majestuosidad de esa visión. Y dice que estaban ahí serafines, que tenían 6 alas. Y los serafines mismos se tapaban el rostro, lo que indica es que ni siquiera las criaturas creadas para estar en la presencia inmediata de Dios tampoco podían ver el rostro de lo que estaba viendo, pero Isaías estaba viendo, por eso él está preocupado. Y luego dice que cantaban estos serafines, santo, 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 3 veces santo, y como consecuencia de eso, ese sonido del cantar, empezaron a moverse incluso las puertas, cosas inanimadas toman vida, porque la santidad de Dios estaba manifestando. Y en todo eso, Isaías dice, soy hombre muerto, porque soy pecador. Y el Señor hace una operación increíble en la visión. Todo sucede en la visión, en el Roe. Y el Señor le dice, mira, tranquilo, yo te estoy dando mi confianza, y vuelan unos serafines y como que le ponen en la boca algo supuestamente que lo purifica, y hasta él está tranquilo, psicológicamente está preparado para el momento. El Señor le dice, lo envía, ¿no? ¿A quién enviaré? Y él dice, heme aquí, envíame. Entonces, todo ese escenario es el Roe, hermanos. Después lo que él escribe, obviamente, es el David, pero también escribe lo que él vivió, ese escenario, y eso lo tenemos registrado en el capítulo 6. Entonces, ese Roe es aquel momento que nosotros no lo sabemos, pero que el profeta sí lo sabe, en ese encuentro con Dios, ¿no? Entonces, ese caso de Roe es un momento, y el otro es el caso de el Naví.
El Naví significa proclamar, anunciar el mensaje de Dios al pueblo. A veces el mensaje es de esperanza. Obviamente depende ahora cómo se muestra ese mensaje. Con el mensaje que introduce Isaías en medio de decepción política y ausencia de derecho para los vulnerables de la sociedad. Por ejemplo, en medio de decepciones de poderes, Isaías lanza en el capítulo 9, versículo 6, un mensaje de esperanza. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sin duda, es un mensaje que envuelve una esperanza, y esta esperanza, este mensaje de Isaías, fue casi como un aliciente, como algo que va a llegar y que no se compara con lo que están viviendo en las injusticias de los reyes de turno, porque el pueblo estaba decepcionado de los reyes, de las injusticias, de toda digamos, los más vulnerables eran desechados, eran expropiados, los que tenían propiedades los quitaban, y probablemente aquellos que eran adoradores de Baal y de otros dioses principales, ellos eran los que tenían las propiedades, incluso a los temerosos de Dios, probablemente los expropiaban. Justamente ahí viene, porque en la manera de cómo impartían justicia, probablemente favorecían a la religión que ellos practicaban. Y en consecuencia, los más pobres en las sociedades de los profetas habrían sido los temerosos de Dios, porque a ellos los perseguían. Entonces surge ese mensaje de Isaías: vendrá un rey, vendrá el Mesías. Este mensaje es la expectativa mesiánica que pone Isaías, y esto va a ir creciendo a lo largo del tiempo como una bola de nieve que llega a ser muy fecundo en el tiempo de Herodes y el nacimiento de Jesús, al punto que tanto fue el comentario y la habladuría que casi fue normal en que eso iba a llegar, ese momento iba a llegar, y es como cuando se encuentran los sabios de Oriente con Herodes, y Herodes llama a los religiosos para ver hoy cómo es esto y cuándo es el momento. Entonces, no dicen, oye, ¿de qué estás hablando? No. Hasta Herodes sabe, o sea, quiere decir que ha sido tan fuerte la expectativa que se esperó, que probablemente estaban interpretando los momentos. Pero esto viene desde cuando Isaías lanza esta expectativa mesiánica, ¿no? Una esperanza que vendrá. Todo lo demás es lo que es. Ahora mismo en nuestro país, en el Perú, vivimos con esa incertidumbre, ¿no? Hay alguna esperanza, quizás algunos ya hemos muerto alguna esperanza, pero hay siempre una esperanza. Y sabemos que al final lo que venga sea lo que Dios permita que suceda. Pero hemos tenido esperanza, sí, cada uno ha construido una esperanza, y resultado de esa esperanza, no sé por qué se ha dividido en dos grupos, muy marcadamente al 50-50%. Pero eso es una crisis para nosotros, porque hay un 50% que dice A y un 50% que dice B. Pero, hermanos, el tema de Isaías fue similar. El pueblo no tenía la esperanza en sus gobernantes, pero vendrá alguien que traerá justicia. Vendrá alguien que será realmente el Padre admirable, consejero, Dios fuerte. Títulos divinos. Será mejor, y creía que será mejor que David y Salomón en su primera parte, porque David y Salomón para el pueblo hebreo fue, digamos, la edad de oro, que creen que eso tendría que volver en el retorno del Mesías. Hasta ahora siguen pensando. Así que esto marcó la pauta, la valla de cómo sería el pueblo judío con ese tipo de gobernantes como lo tuvieron. Así que ellos, con ese título, Isaías introduce incluso nombres divinos. Quiere decir que será superior a David y la primera parte del reino de Salomón. En fin, esto entonces es un mensaje naví, una proclamación para el pueblo que corrió prácticamente dentro de esos siglos posteriores al siglo VIII hasta la venida de Jesús, como una esperanza que el día al día, ¿no?, que iba a llegar ya muy pronto. A veces el mensaje de los profetas también es de consolación, como dice Isaías, ¿no? Apocalipsis, que el Señor enjugará toda lágrima, Apocalipsis 7:17.
tiene que ver con una consolación. Y el mensaje de Ezequiel que hemos visto es de consuelo. Es decir, pueblo, no tiren la toalla. Hay un plan que se ha quedado pendiente. No crean que la historia se termina. No, yo les tengo presente. El mismo Jeremías, en Jeremías 29, en la carta a los exiliados, dice, cuando se cumplan los 70 años, yo los visitaré porque tengo planes con ustedes. Es el consuelo. Primero, la justicia. Primero, la disciplina. Tienen que cumplir la disciplina. Pero entonces después vendré. No los abandonaré. Yo tengo un plan con ustedes. Es la esperanza, el consuelo. Isaías 51:3. Ciertamente consolará Jehová a Sión. Consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría, gozo y alabanza y voces de canto. A veces el mensaje es de juicio, como es el caso que profetizó Amós. El caso de juicio, y esa es la parte que no les gustó escuchar a los reyes de Israel y de Judá. Para ellos el mensaje de juicio no debería de ser. Miren lo que pasa cuando Amós se presenta, ¿no? En el reino del norte. ¿Quién fue Amós? Un simple agricultor. Amós fue un cuidador de animales, porque era pastor, agricultor. Muchos entienden, depende de qué tipo de autores y hacen sus conclusiones, creen que era un dueño acaudalado, que tenía propiedades, terrenos, tenía ganados. Algunos creen que no, simplemente fue un sencillo pastor, un agricultor sencillo, que Dios lo tomó para ir hacia el reino del norte. Y fue al reino del norte para exponer un mensaje de juicio. Y a veces el mensaje de juicio, pues no es tan fácil, digamos, exponer en una sociedad donde el rey podría decidir la vida de uno. O sea, una sociedad donde no había derechos humanos, pues porque se abandonó la ley de Dios, no había derechos humanos, o sea, no estaba la Torá en la mesa del rey, por lo tanto, cualquier cosa podía pasar. Una sociedad donde no había Estado de Derecho. Pero así es como él fue llamado para llevar un mensaje de juicio, un mensaje duro. Claro, un mensaje de esperanza, de consolación, podría ser aceptado, pero un mensaje de juicio es como revolotear en un territorio donde todo supuestamente está tranquilo. Y eso es lo que más o menos podemos ver en el enojo del sumo sacerdote, que sale en defensa de Jeroboam el rey. Ahora, voy explicándoles que en los profetas también existió roles, ¿no? Por ejemplo, hay profetas que fueron profetas que cumplieron la función profética. En este caso, Amós cumplió la función profética. Amós solo profetizó 2 años y el resto de su vida se dedicó a pastorear, a ser ganadero, a ser agricultor. Isaías no. Isaías fue llamado, digamos, de oficio para ser profeta. ¿Ya? Entonces, hay profetas en función y hay profetas de oficio, que es decir, vienen de carrera, son profetas. Pero hay aquellos que Dios llama solo por un momento para cumplir una función, ¿no? Y eso hay que entenderlo también. Entonces, ¿qué dice Amós 7, 10 al 14? Amasías, el sacerdote de Betel, mandó a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós anda entre los de la casa de Israel conspirando contra ti. El país no puede seguir soportando todas sus palabras. A decir verdad, esto es lo que ha dicho Amós. Jeroboam, que era el rey del norte, Jeroboam era el rey de Israel, el reino del norte, su capital Samaria. ¿Qué había dicho Amós? Jeroboam morirá a filo de espada y los israelitas serán llevados de su tierra al cautiverio. Además, Amasías le dijo a Amós, Amasías era el sumo sacerdote del reino del norte, fíjense, en vez de decir, qué bueno, has traído palabra de Dios, vamos a hablar al rey, no, sale en defensa del rey, es portátil del rey, como había en los pueblos del Antiguo Oriente, un falso sacerdote. Además, Amasías le dijo a Amós, tú vidente,
largo de aquí, vete a tierra de Judá, allá puedes comer y profetizar. No profetices más aquí en Betel, porque aquí está el santuario del rey y esta es la capital del reino. Amós le respondió a Amasías: yo no soy profeta, ni hijo de profeta, ni pertenezco al gremio de los profetas. Soy boyero y recojo higos silvestres. Pero el Señor me quitó de andar tras el ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Prácticamente la autoridad la sella con el llamado. Dios me llamó. Si ustedes no están haciendo como Dios quiere, lo siento. Dios me llamó y esto es lo que me dijo. Claro, lo que tenemos en el reino del norte es bonanza económica. Y Amasías es consciente de eso. Amasías, el sumo sacerdote de Betel, que es el escudero de Jeroboam, está protegiendo a Jeroboam porque ellos han abandonado hace tiempo la ley de Dios. Ellos tenían mucha riqueza en el reino del norte. Tanto así, en el reino del sur había mucha riqueza también en Judá. O sea que los dos reinos, coincidentemente en aquellos tiempos, cuando profetizó Isaías, profetizó Amós, profetizó Oseas, todos ellos, en verdad, era un periodo donde había mucha riqueza y mucha economía en esos dos reinos. Y creían confiar en lo que tenían y creían que Dios estaba con ellos, cuando eso no es necesariamente una verdadera señal de que Dios está con ellos. En fin, ahí tenemos el Naví, hermanos. Tenemos cómo es el mensaje, a veces esperanzador, a veces de consuelo, a veces de juicio, ¿no? El mensaje de los profetas de Israel, pero siempre en función a la ley de Dios, porque aquí la ley de Dios está fuera. Todo viene en función de lo que la ley de Dios genera en el corazón del pueblo. ¿Qué podemos concluir aquí antes de las preguntas finales que ustedes tal vez tengan preparado? ¿Qué podemos concluir de los libros proféticos? Que hubieron dos etapas muy marcadas en el enfoque ministerial de los profetas. Los profetas que no dejaron escrito y que no se reconoce que dejaron escrito por la tradición judía. Estos asumieron un rol de asesores directos al rey, mientras que los que escribieron enfocaron su mensaje al rey, pero también al pueblo. Los profetas de Israel fueron distintos de los del Antiguo Oriente, en que tuvieron una vida consagrada en el temor y santidad de Dios. En los otros pueblos a menudo se sabe que vivían en lujurias y todo tipo de desenfreno moral. En sus escritos no hay un contenido de una vida moral y santa. Los libros proféticos exponen el mensaje central de los profetas, que tiene que ver con una sensibilidad social, la búsqueda de la justicia, la promoción de la vida ética y todo ello basado en los principios de la Torá. Esto es lo que podríamos decir en esta tercera clase. Y otra vez vuelvo a las preguntas, 2 o 3 preguntas, porque a las 10:50 ya es el tiempo que queda para que ustedes tengan un descanso, creo. Pregunta. Sí, hermano pastor Javier. ¿Puede liberar su micro, pastor? No va a preguntar. Ok. ¿Quién pregunta? A ver, hay preguntas para cerrar la clase de hoy. Giselina y Claudia. A ver, Giselina, esta vez si puedo escucharte, ¿puedes liberar tu micro? Sí, hermana. No le podemos escuchar. Hay problemas. Ya, hermana Claudia González, ¿puede liberar su micro? Encuéntralo en la parte izquierda de su pantalla. Abajo hay un micro. Eso tiene que liberar. Está cruzado de color rojo. Eso tiene que aplastar ahí para que se libere. ¿No puede? Ok. Wilfredo Neira tiene abierto el micrófono en este momento. Hermano Wilfredo. Hermano Wilfredo, después el pastor Javier. Ya, perfecto, hermano Raúl. Gusto verlo después de tiempo. Usted hizo una mención sobre las profecías prolécticas que se menciona en teología. ¿Podría dar un alcance sobre este punto y sobre si este tema está dentro de la bibliografía que usted mencionó en su sílabo, por favor? Sí. La profecía proléptica, hermano, es
es una profecía que tiene doble cumplimiento. O sea, hay un cumplimiento anterior en el momento que se profetiza, pero hay un cumplimiento mayor, que eso se llama, llega a tener un cumplimiento más pleno, ¿no? Por ejemplo, Emmanuel, Isaías capítulo 7, versículo 14, ¿no? Y él se llamará Emmanuel. Y se usa otra vez en Mateo, cuando nace Jesús. Eso también es una profecía proléptica. Quiere decir que eso de Emmanuel se cumplió desde la profecía de Isaías 9 meses después, porque recuerden que nació un niño. 9 meses después se cumplió el nacimiento de ese niño, Emmanuel, pero también se refiere a el nacimiento de Cristo, porque Emmanuel significa Dios en medio del pueblo, ¿no? Entonces, ese doble cumplimiento se llama profecía proléptica. En este caso, Moisés dice, como yo, profeta, el Señor levantará. Sí, está hablando de él como profeta y de aquellos profetas que vendrán, pero que no será el pleno cumplimiento de esa profecía, sino cuando venga realmente Jesús, cumplirá todo lo que realmente, y él será el profeta directamente en persona de la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido es una profecía proléptica, ¿no? Hay un cumplimiento inmediato, pero hay un cumplimiento más pleno y completo más adelante. Sí. ¿Está bien, hermano Wilfredo? Amén, hermano. Hermano Javier. Sí. Dios le bendiga, amado. Disculpe, pero le estaba dando el micrófono y lo tenían bloqueado. Me imagino que el anfitrión es quien nos accede para poder hablar. La pregunta es la siguiente, mi hermano. Con respecto a esa explicación amplia que usted ha dado en el libro de Amós, en estas citas bíblicas, y considerando que el versículo 15 dice que Jehová me tomó de atrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel, podemos concluir o decir que Amós fue llamado entonces como un profeta para cumplir una función. Así es, así es, así es. Porque él no pertenece, digamos, a un círculo, porque recuerden que habían esta escuela de profetas, eso hay que decirlo también, pero yo tengo mi teoría sobre eso, porque no todos los que están en la escuela de profetas van a ser profetas. Recuerden que el don viene de Dios. Es como cuando vienen a la universidad a estudiar teología, ¿no? Se matriculan los muchachos y dicen, les preguntamos en la entrevista, ¿para qué quieren ser pastores? O cuando uno va a la iglesia, dice, ¿dónde estás estudiando? En el seminario que estudias. Bueno, teología, ¿quieres ser pastor? Pero yo digo, no, o sea, no porque estudias en un seminario de pastor. Hay un llamado de Dios. Muchos que no han estudiado en seminario son pastores porque Dios los llama. El llamamiento es irrevocable. Y no tienes, claro, obviamente, si tú tienes el llamado, y es mejor que te prepares, ¿no? Que teniendo el llamado, sabiendo que eres llamado, no te prepares, tampoco está bien. Entonces, es así. En el círculo de los profetas también había escuela de profetas, pero no porque ellos eran seguidores de Elías, de Eliseo, de Samuel, no por eso ellos van a ser profetas. ¿Ya? Y probablemente eso es mi tesis, que de ahí salieron los falsos profetas, porque los que a veces están ahí no necesariamente son los que están, los que tienen que estar, ¿no? Sí. ¿Otras preguntas, hermano? Ya estamos... Maestro, buenos días. Buenos días, hermano José. Muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. Yo he escuchado de varios maestros que en este tiempo no hay movimiento profético porque la profecía ya está escrita por Jesús en el Nuevo Testamento, pues que es el profeta de profetas. Pero hoy en día hay un movimiento de videntes de Dios, de adivinos. Entonces, la palabra de Dios en Hechos 16:16 me dice que la adivinación es un espíritu que no es de Dios. Entonces, esa es mi pregunta, maestro. ¿Ese movimiento profético de videntes de Dios es de Dios? Mire, yo enseño un curso profetismo muchos años y siempre tengo un montón de estudiantes y los primeros que me preguntan es, hermano, yo le digo, ¿cuál es el propósito de estar en la clase? Dicen, no, yo quiero saber cómo se aprende a ser profeta.
Ah, interesante, le digo. Eso no lo voy a enseñar. Yo voy a enseñar lo que dice la Biblia de los profetas. Claro, porque hay que estar desde el principio hablando las cosas claras. Yo creo que los movimientos que hoy se desarrollan, yo estoy en contra de esos movimientos porque yo no creo que sean bíblicos. O sea, eso se puede debatir en otro momento, qué sé yo. Pero yo considero que en la Biblia hay demasiadas señales de quiénes son los verdaderos profetas de Dios. Por ejemplo, Isaías 20 del 1 al 3. Los profetas son austeros. Isaías pertenecía a la familia aristócrata. Era de familia rica. Mira, su primo era Usías, el rey exitoso de Judá. Entonces, él se bajó al llano y usó la ropa de un pobre, porque él tenía su investidura como rico, aristocracia. En Judá la aristocracia tenía una medición clara en la vestimenta, pero él no se vistió como ellos. Y en la vida de los profetas del Antiguo Testamento vemos una vida de austeridad. A un Elías que dependía de Dios. No vemos a los profetas ocupando puestos claves o buscando riqueza para sí. No vemos a ningún profeta, ni siquiera Jesús, ni los apóstoles en el Nuevo Testamento. Entonces hay una gran diferencia entre esa motivación profética que no viene de ellos ni viene de sus intereses, sino viene de Dios. Y Dios los llamó así, y así fueron usados. Y otra cosa más, los profetas denunciaron constantemente los atropellos contra los más vulnerables de la sociedad. Yo diría, ¿dónde están esos profetas que hoy necesitamos en el Perú? ¿Cuántos necesitamos para que puedan poner, digamos, un mensaje duro? ¿Y quiénes lo hacen? A veces lo hacen los periodistas. Para mí esos periodistas cumplen un rol profético, porque hay periodistas que están dispuestos a morir por decir de la justicia. Para mí ellos cumplen el rol profético hoy. Pero no significa que ellos van al cielo, no. Sí cumplen rol profético, porque francamente ellos nos dan lecciones a veces frente al atropello de la sociedad, de los líderes, de autoridades, contra los más vulnerables. Por ejemplo, en la pandemia, en el Perú se murieron más de 180,000 personas, y eso fue ocultado, ¿no? Entonces, ¿dónde están los que representan? Bueno, ahí está el tema. Entonces, yo creo que la iglesia debería dar un pronunciamiento, sí, pero a veces no lo da. O sea, la iglesia sí debe cumplir un rol profético, una voz profética, debe decir una declaración que esto está mal, no, nosotros no estamos de acuerdo. Pero bueno, ese es un tema muy aparte, que es un tema que lo podríamos desarrollar. Pero yo considero, hermanos, que las muestras claritas de los profetas del Antiguo Testamento están tan evidentes que nunca buscaron para sí nada, siempre construyeron el reino del Señor y siempre buscaron que la ley de Dios prevalezca en los gobernantes para que la justicia se llevara adecuadamente. Y siempre fueron un pueblo de esperanza, sin buscar nada a cambio, siempre buscando para Dios el trabajo que ellos hicieron, ¿no? Y yo lo que hoy puedo ver, encuentro mucha diferencia. Y podemos hablar de los apóstoles también de igual manera. Bien, hermanos, creo que ya cerramos, ya 51. Pastor, Sí. una última consulta. El momento del ROE ¿es exclusivo para los profetas del Antiguo Testamento, o podríamos decir que en estos tiempos también se pudiese dar esa posibilidad de tener un momento como el ROE? Una buena pregunta. Mira, yo pienso que, hermanos, hay cosas que Dios hace en lo personal, con cada quien lo está haciendo hoy mismo, y yo no quiero pensar que esto, digamos, es una cosa que ya se cerró, que no. Yo pienso que hoy podría Dios obrar, pero no en el nivel de modificar lo que Él ya inspiró en la palabra de Dios. Yo pienso, por ejemplo, para mí hay un ROE cuando uno se prepara en el sermón. ¿Se acuerdan ustedes cuando uno va a estudiar la palabra de Dios, va a enseñar a los hermanos? Yo mismo, para prepararme, tenía que orar al Señor, leer todo lo que tengo para sacar un extracto de qué cosa voy a explicar. Pero para mí ese es el momento del ROE que yo tengo con Dios. Y Dios me va dirigiendo lo que yo voy haciendo. Pero no para modificar lo que ya está escrito, sino para iluminarme lo que Dios ha dicho. Exactamente cuando yo voy a comunicar, lo que estoy haciendo ahorita es Naví, comunicándoles a ustedes el mensaje. Y eso es lo que hacemos los domingos en los púlpitos. Ahora, el problema es, ¿haces un ROE o de frente te vas al Naví? Esa sería la pregunta que hay que hacerse, ¿no? Porque a veces uno no se prepara y quiere ir de frente al Naví. Ojo, que Dios no va a obrar así, ¿ya? El ROE y el Naví tienen que estar presentes en nuestra forma práctica también de corresponder a ese Dios que nos ha dado todo, ¿no? Nos ha dado la salvación y nos ha dado todo. Tenemos que ser disciplinados para que el ROE y el Naví, en un sentido,
también lo podamos nosotros expresar en nuestras enseñanzas, en nuestros consejos y en nuestra predicación los domingos. Sí, hermano Israel. Muy bien. Muy buenos días, profe. Muchas gracias. Por fin puedo hablar. Gracias. Clarísimo todo esto de los profetas. Muchísimas gracias. En cuanto a este nuevo movimiento, o sea, nosotros como hijos de Dios, discípulos del Señor Jesucristo, ¿de qué manera podemos darle a entender a las personas que, por así decirlo, el ministerio profético pues ya terminó en Juan, como el mismo Señor Jesucristo lo señala, el último profeta, o el mismo Señor Jesucristo sería el último? ¿De qué manera práctica le damos a entender tanto a la congregación, a los hermanos, inclusive a estos mismos falsos profetas, que ya no hay profetas en este tiempo? Sí, lo que pasa es que va a depender de la educación de que dan los pastores. Para mí, los pastores que no miran eso, tienen que verlo eso, tienen que ser perspicaces, ¿no? Ver lo que está pasando en la congregación. Tienen que ser los pastores. Un pastor que cuida a las ovejas está pendiente dónde está el lobo, a qué momento va a llegar, dónde es el lugar que aparecen los lobos. O sea, tenemos que adelantarnos al escenario y ahí falta una educación, ¿no? Y a veces va a llegar, hermanos, que las personas se van a ir, porque eso es así. Hay gente que está buscando algo nuevo y el Señor va a poner confusión, dice Timoteo. Algunos que tienen comezón de oír cosas nuevas. Lamentablemente va a haber eso, no hay que extrañarnos, pero Dios va a poner también a la gente que posiblemente va a querer escuchar el mensaje del pastor, ¿no? Pero lo que nos queda es solamente educar, hermanos, educar y enseñar desde la Biblia todo y ser bíblicos. O sea, no ir digamos, a postulados filosóficos. Está bien, ¿no? Pero ser bíblicos y responder desde la Biblia, todos esos puntos, creo, ayudan mucho. Bien, hermanos, el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy día ha sido, creo que, más fructífero la clase porque había más preguntas y creo que está bien. La próxima semana tenemos los libros poéticos y ahí vamos a ver algunas cosas que también son importantes. Bien, hermanos, les dejo. Ahora entonces descansen y tienen una siguiente clase también. Recuerden que ustedes pueden entrar a resolver el pasito que tiene 2 preguntas, ¿no? Respondan si es verdadero o falso cada pregunta y eso también va a aparecer el nombre de ustedes y se va a contabilizar también su asistencia. El Señor los bendiga. Gracias.